Bien, ahí estamos más o menos en el último número. Correcto, Zoom no te vamos a pagar. Bien, ahí estamos. Lo que decíamos es, esto me va a dar multicolinealidad perfecta, ¿no? Porque, bueno, porque si yo tengo acá Q1, Q2, Q3 y Q4, imagínense que da la casualidad que las tengo las observaciones ordenadas y justo tengo que alguien nació en el primer trimestre, el segundo tipo nació en el segundo trimestre, el tercer tipo nació en el tercer trimestre y el cuarto tipo nació en el cuarto trimestre. Recuerden que son todos tipos, así que no necesitamos ser inclusivos. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que pasa? Que la multicolinealidad perfecta se da cuando yo puedo reconstruir una variable a partir de una combinación lineal de resto. Y hay una variable metida acá que se llama intercepto, que nosotros le decimos beta 0, pero digamos, ¿eso de qué surge? Como si de nuestra variable, de si nuestra matriz X hubiera una variable llamada x0 que básicamente tiene todos unos, ¿no? Es el equivalente a eso. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Yo puedo descomponer a esta x0 y decir, bueno, mira, vos sos igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4. ¿Y por qué esto realmente funciona? Porque yo podría hacer 1 más 0 más 0 más 0, me da 1. 0 más 1 más 0 más 0, me da 1. 0 más 0 más 1 más 0, me da 1. 0 más 0 más 0 más 1, me da 0. Perdón, me da 1. Entonces, efectivamente, si yo incluyo todas las dummies, voy a tener multicolinealidad perfecta y esta me va a omitir una, porque si no, o sea, porque no puedo invertir la matriz. Algunos software, cuando encuentran multicolinealidad perfecta, nada, te dicen, che, esto no es invertible, y se acabó. Si no me equivoco, Evius de hecho hace eso. Pero Stata lo que hace es, te omite una y te tira los resultados de todas maneras. Entonces, esto igualmente venía a colación de otra pregunta, que es si era lo mismo que yo hiciera esto o que yo hiciera esto. Y esto es esencialmente lo mismo. La diferencia es que cuando hacemos esto, la categoría de base, si no me equivoco, siempre voy a usar la primera, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Recuerden que es indiferente cuál es la categoría que yo omito. Después los valores de cada parámetro se van a interpretar en función de esto. ¿Ok? De hecho, creo que esto tenía una opción, ¿no? Que era algo así como no constant. Bueno, creía que teníamos alguna alternativa por ahí, pero no. Entonces, ¿qué van a hacer los autores? Van a hacer una primera regresión, donde lo que van a observar es, esta es mi regresión, a ver, vamos a agrandar un poquito acá, la regresión del ingreso sobre la educación y el año de nacimiento. ¿No? Así es como parte mi primera regresión. Regreso sobre mi variable de interés y aparte voy a estar controlando por el año en el que naciste. Este primer ejercicio lo hacen para la gente de esta década, o sea, nacida en esta década, ¿no? Este es año de nacimiento mayor que 29, o sea, de 30 en adelante, y menor que 40, o sea, del 30 al 39. Eso es la tabla que he anotado por acá, la tabla 5 del paper. Eso es lo que estamos replicando ahora. Entonces, para este grupo de gente hacemos la regresión, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos casi 330.000 personas acá adentro. Nada, bueno, el R cuadrado, recuerden que no hace falta que el R cuadrado sea altísimo para que la regresión esté bien. Lo que importa es qué es lo que queremos hacer con esta regresión. Si queremos pronosticar estamos medio complicados, pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que encontramos si esta es nuestra primera regresión y no hablamos de endogeneidad ni de nada? Bueno, a ver, el coeficiente de la educación es 0,07, lo cual más o menos estaría reflejando que el impacto de aumentar un año tu nivel educacional se reflejaría en un aumento de tus ingresos de tu salario del 7%. ¿Ok? Esa es la estimación que obtenemos sin pensar en endogeneidad ni nada. Bueno, después tenemos los coeficientes
del año de nacimiento. ¿Ok? Fijémonos que acá nos omite, nos pone la primera categoría como la base. Esto era del 30 al 39 y acá el 30 no aparece. Y esto de acá lo que refleja es la diferencia que tiene alguien que nació en el 31 contra la categoría base. Por eso es indiferente. Yo podría expresar todo en términos de la base que yo quiera. Este coeficiente de acá no va a cambiar, pero estos de acá sí. Y aparte, como son variables de control, tampoco es que nos interesa demasiado interpretar, bueno, a ver qué es lo que sucede con el ingreso esperado de alguien cuando nació en este año en comparación con alguien del año 30. Al menos en este estudio no nos interesa. ¿Ok? ¿Hasta acá? Lo siguiente que hacen es la misma regresión con un par de controles, ¿ok? Van a agregar la edad y la edad al cuadrado, que este es un resultado un poco interesante porque la edad la van a incluir en años, contabilizando trimestres, ¿no? Y lo que tenemos es que cuando ponemos la edad, digamos, elevado a 1, tiene un coeficiente negativo, y la edad elevado al cuadrado tiene un coeficiente positivo, ¿no? O sea, nos da una función cóncava hacia arriba, ¿no? Donde al principio esto tendría una pinta como esta, si lo dibujamos. No, porque el cuadrado es positivo. Donde acá tenemos la edad y acá tenemos el ingreso esperado. Evaluando al resto de las X en el promedio, digamos, ¿ok? Entonces, acá esto está esto está un poco raro porque de hecho ustedes seguramente si hicieron el trabajo con la pH habrán encontrado en realidad concavidad en el otro sentido. Piensen igual que esto es para una cohorte de personas que nacieron una década en particular, no es la totalidad del grupo. Entonces, piensen que también, de hecho, la edad de esta gente es solamente un pedazo de 10 años, porque hay gente que nació entre estos años. Así que, para tener en cuenta, no nos asusten por este resultado. Y esto de acá está todo lindo, el tema es que todavía no estoy pensando en el problema de la endogeneidad. Entonces, aparte de estas regresiones de mínimos cuadrados ordinarios comunes y bien accesibles, también hacen algunas donde incluyen algunas variables adicionales, ¿no? Incluyen esta variable de si la persona es de color o no, el estado civil de la persona y si vive en esta área metropolitana, ¿no? En una ciudad grande, algo así, como esto nos permite en algún punto medio ir separando, ¿no? Urbano, más o menos grande. Los autores, esto de acá, lo hacen incorporando dummies de regiones, ¿no? Así como cuando ustedes en la EPH tenían sus dummies de aglomerado urbano, los autores también tienen ese tipo de dummies. Acá no las tengo yo, no las conseguí en la base, así que tiré la regresión simplemente como para que veamos cómo sería. Acá un resultado que sí es medio muy extraño es que esto sea negativo y estadísticamente significativo. Es bastante extraño, pero bueno, pensemos que viene más de no contemplar ese efecto de la región de donde viven. De hecho, a ver, 3, esto estaría en las 5, dijimos, ¿no? Porque también está bueno que esto, que se familiaricen con cómo se ve una tabla en un paper. Digo, lo más probable es que a veces cuando uno mete un montón de controles, no se vuelva loco, no le interese demasiado presentar el resultado de lo que hacíamos hace un rato, ¿no? A mí no me interesaba ver cuál era el efecto de haber nacido en un año contra otro, cómo cambiaba el ingreso esperado ahí. Entonces fíjense que esto se resume, o sea, es muy usual resumir esto de esta manera, ¿no? Es decir, mira, metí dummies y te pongo un sí o un no para que sepas si eso está ahí en forma de control o no. Porque a vos no te interesaba si el beta sombrero que acompañaba a esta dummy, de esto, no te interesaba demasiado. Entonces no tiene sentido que perdamos espacio y tiempo incluyendo todo eso. Y perdón, y esto sí, lo interesante, fíjense que esta variable tiene un coeficiente positivo, que tiene bastante sentido que tenga coeficientes positivos. En general hay mayores ingresos en las ciudades. Pero bueno, yo acá no tengo esto de acá, de la residencia, que los autores sí lo tienen.
pero bueno, no conseguimos la base, así que, como diría mi abuela, agua y ajo. Después, ¿qué más hacen los autores? Incluyen todos esos controles adicionales y también ponen, o sea, meten, aparte de todos estos controles, la edad y la edad al cuadrado. ¿Sí? Nada, bueno, el coeficiente de ciudad grande nos sigue dando negativo, no tiene demasiado interés. Pero digo, fíjense que mal, el coeficiente de la educación nos está dando entre 6 y 7% por lo general, ¿no? A lo sumo, cuando le agregamos variables, sí nos crece un poco el error estándar, que es algo esperable, pero vemos que el p-valor siempre nos está dando diminuto, ¿no? Acá con 000 en alguna parte creo que daba un poquito más alto. Creo que daba con 001, una cosa así. O el error estándar capaz crecía un poco. Claro, es acá 338 y acá 3381. O sea, casi nada. Pero en definitiva es como un resultado muy robusto a todo esto de ir agregando controles. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es proponernos utilizar un esquema de variables instrumentales, donde nuestros instrumentos, dijimos, van a ser los trimestres de nacimiento interactuados con el año, ¿no? Porque tenemos todo este tema de la tendencia que también lo queremos ir solventando. Entonces, esto puede ser que demore un poco estando en Zoom. Acá está buenísimo que interpreten los resultados, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué me tiró tal alerta o lo que sea? Porque capaz que después uno hace las cosas a las apuras y ahí me está cargando esta data, ahí terminó. Fíjense que yo acá tengo que me están tirando bastantes observaciones afuera, y esto tiene que ver con que recuerden que acá, que estamos también dejando bastante afuera de nuestra muestra. ¿Ok? O sea, acá no tenemos observaciones y esta parte viene de multicolinialidad porque, o sea, ¿por qué tengo acá multicolinialidad? Porque cuando utilizan esta notación, perdón, claro, yo lo tiré y no le sacaré. Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Ivy regress, 2 etapas, el logaritmo del salario. Acá pongo todas las exógenas que tiene el modelo estructural y acá pongo las endógenas, ¿no? Yo tengo, mi endógena es educación y ¿cuáles son los instrumentos para la educación? Esto de acá, la interacción entre el trimestre y el año de nacimiento. ¿Qué dijimos que hacía eso? Bueno, ibas a agarrar y me iba a decir, bueno, a ver, te meto todos los valores de la primera variable, así hasta Q4. Después, te meto todos los valores de la segunda variable, le voy a poner, no sé, Y porque ahí está como Y con Y, así hasta el último valor de la segunda variable, que dijimos que llegaba hasta el 39. Y después vamos a poner todas las interacciones, que vendrían a ser Q1 por I30, más Q2 por I30, tiki, hasta Q4 por I30. Lo mismo para el segundo año. Entonces voy a poner directamente 31, 31 y 31. Y acá así. Y el último año dijimos que era el 39, ¿no? Entonces ahí Stata va a meter todas estas variables. Ahora recuerden, en la regresión de la primera etapa, ¿qué es lo que yo hago? Yo regreso a mi variable X, o sea, regreso a X sobre las exógenas del modelo y los instrumentos. Entonces fíjense, ¿qué está pasando con mi sintaxis de acá? En el modelo, yo ya estoy controlando por el año de nacimiento. Entonces, voy a empezar cargando en esta regresión auxiliar estos años de nacimiento. Y aparte después, le estoy diciendo, mira, usa estos instrumentos. Bla, todo eso usa instrumentos. Los trimestres no los voy a omitir porque no hay ningún problema. Las interacciones entre los trimestres y los años de nacimiento no las voy a omitir porque no hay problema. Esta parte de acá sí me genera problema. Porque esas mismas variables las tengo en el modelo original. Y si las tengo en el modelo original, las meto en la primera etapa. Y si las meto en la primera etapa, las tengo repetidas. Y si las tengo repetidas, eso se llama multicolinealidad, ¿no? Porque entonces puedo expresar a I30 que me traje
del modelo original como una combinación lineal de esta variable i30 nueva que estoy metiendo. Y claro, o sea, ni necesito sumar, ni multiplicar, ni dividir, ni nada. O sea, ya se recupera porque es directamente idéntica. Entonces eso me va a generar multicolinialidad y por la sintaxis que yo elegí, lo podrían haber escrito como variable por variable para que no les omita nada, pero por la sintaxis que yo elegí, entonces acá, a ver, primero, la variable y, o sea, i o b, tiene, dijimos, en la muestra hay gente que nació, creo que hasta el 49 tiene la base de datos que yo conseguí. Entonces fíjense que como estoy trabajando sobre la muestra que está en esta tabla del paper, ¿no? Estoy trabajando sobre esta muestra que es de gente que nació entre el 30 y el 39, todos estos de acá, yo estoy señalando la pantalla como si me vieran, pero todos estos de acá que nacieron en la década del 40, esas variables no tienen observaciones. O sea, son dummies que tienen el valor 0,000000000 para todo el mundo. Entonces, nada, es una variable que no se está moviendo. Chao, vuelan. Todas estas dummies vuelan. Y después esta parte de acá se van a volar por multicolonialidad, por lo que acabo de explicar acá. Ahora, a los fines del resultado, acá no había ningún error. O sea, esta te lo iba a omitir y listo, pero es para que entendamos por qué está pasando esto. ¿Se entendió? Seba, perdón, ¿podrías explicar lo de multicolinealidad de vuelta que me perdí? Sí, sí, sí. O sea, la parte esta de los años que no tienen observaciones, ¿se entendió, no? Eso de ahí. Sí, sí, eso, perfecto. Bien. Lo que yo decía recién era, o sea, profundizar un poco en esta parte de multicolonialidad. La primera etapa, esto de acá, es la primera etapa, ¿no? Que acá nos lo pone como, nos lo pone en inglés, pero es lo mismo, ¿no? O sea, esto es. En la primera etapa, ¿qué es lo que hacemos? Queremos obtener un isombrero regresado a partir de cosas estrictamente exógenas. Entonces, ¿esa regresión qué es? Bueno, voy a regresar ahí sobre las exógenas del modelo estructural más los instrumentos, ¿no? En realidad en dos etapas, esto lo hacemos no solo para la X endógena, sino que lo hacemos para todas, pero las exógenas que están adentro del modelo son sus propios instrumentos, entonces van a ajustar a la perfección y no hace falta hacerlo. Pero en esencia entonces, si, a ver, vamos a hacerlo con un modelo en abstracto. Yo tengo Y, permítanme poner B así no perdemos tiempo, B1X1, B2X2 y U. Yo sé que X1 es endógena, Z es su instrumento. Entonces, ahí en mi primera etapa, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar a X sobre, X1 era la endógena, ¿no? Bien, sobre X2 y Z. Entonces, yo acá en el modelo, ¿qué tengo? En el modelo tengo educación y el año de nacimiento. Educación es mi X1, es la endógena, es la que estoy intentando regresar. Entonces, mi primera etapa, ¿cómo va a ser? Va a ser la educación sobre estas variables exógenas de acá, ¿sí? Porque son mi X2, son las exógenas que estaban en el modelo original. Entonces las incluyo. Y después, ¿yo qué puse? Bueno, y los instrumentos de X son, por cómo lo anoté acá, la interacción entre los trimestres y los años, y aparte los trimestres y los años. Entonces, ¿qué hace esa anotación? Me genera, a ver, me genera los años, así nomás, me genera los trimestres, perdón, acá, me genera los trimestres, me genera los años, y me genera las interacciones de trimestres con años. El tema es que estoy metiendo los trimestres, estoy metiendo las interacciones, que eso vaya y pase, pero por esta anotación también estoy poniendo los años en niveles. ¿Y cuál es el mambo? Que yo los años en niveles ya los había metido. Entonces me va a generar multicolinealidad perfecta. Ok, y eso se repetía en el modelo estructural también, y por eso tenías ese problema también. Claro, o sea, vuelvo un poco a lo mismo de que puedo borrar esto, ¿no? 1, 2, 3, Sí, listo, lo borro. Eh,
En el modelo estructural yo tenía metidas estas dummies. Y yo acá en la parte de instrumentos, por cómo lo escribí, simplemente me incluí las dummies, ¿no? O sea, a ver, yo acá tranquilamente podría haber puesto en este paréntesis de acá, como una sintaxis alternativa, bueno, a ver, el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre, no incluir los años porque ya sé que están incluidos, así que al dope incluirlos me los va a omitir Stata. Entonces ahí empiezo yo a escribirme cada variable, ¿no? Y aparte cada una de estas variables me las tengo que ir generando yo, lo cual es bastante trabajoso. Y bueno, y así con cada una. En definitiva, nada, era eso, como que quería que supieran qué significaban estos mensajes, ¿no? O sea, son notas de por qué nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Ok? Ok, ok, ok. Ok. Bueno, entonces, primera etapa. Esto es la regresión de X sobre los instrumentos. ¿Sí? Hasta acá es la regresión de X sobre los instrumentos. Después nos venimos acá. Entonces, ¿por qué está constituido esto? Bueno, tengo mi variable dependiente, que es X, ¿sí? Donde el R cuadrado no es demasiado alto. ¿Y qué tenemos? El coeficiente de cada una de estas variables, su p-valor asociado. Bueno, primero, esta parte es medio la heredada del modelo, ¿no? Estas son las variables exógenas del modelo, que son el año de nacimiento. Vemos que son recontra significativas para la educación. ¿Qué más? Después tenemos las interacciones. Perdón, acá. Tenemos los trimestres, ¿no? Entonces tenemos haber nacido en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Que recuerden que estas dummies lo que me están reflejando es la diferencia contra la base, ¿no? Entonces, de hecho, este p-valor me está reflejando aparte si esa diferencia contra la base es estadísticamente significativa. Entonces, bien, 0,14, 0,21, 0,34, bueno, y son estadísticamente significativos. Estas interacciones en general vemos que hay muchas que son significativas y muchas que no. ¿Sí? Esta con un p-valor menor al 5%, esta de acá no lo es ni a palos, esta de acá p-valor menor al 5%, casi menor que el 1, acá menor que el 10, menor que el 10, y así, ¿no? Acá menor que el 1%, estas recontra significativas, y así. Esas son mis variables, ¿ok? Después hacemos el test para mostrar la relevancia de esto. Pero en definitiva, esta es mi primera etapa. Yo de acá me saco un X sombrero, que si se satisfacen las restricciones de exclusión, esta X sombrero, que me voy a estar llevando para allá, es totalmente exógena en el modelo, no está correlacionada con el error del modelo original, del modelo estructural, ese de Y en función de todo, y ese U, no va a estar, esa X sombrero no va a estar correlacionada con ese U. Y eso, esa X sombrero en realidad es mi educación sombrero, ¿no? Entonces, hago el input de esa variable y acá saco el modelo. Y vemos que este es el resultado, que está acá iluminado. Este es el resultado de esa segunda regresión, de la regresión en la segunda etapa. Bien, ¿qué tenemos? El coeficiente de la educación, utilizando la metodología esta, nos dio un poco más alto, ¿no? Si se acuerdan, nos daba en torno al 6-7%, según cuántos controles incluíamos. En el caso donde incluíamos donde casi no incluíamos controles, ¿no? O sea, la versión hermana de esta regresión, pero sin variables instrumentales, nos daba un coeficiente, una estimación puntual del 7,1% aproximadamente, porque recuerden que cuando hacemos esto de los logaritmos hay cierto error de aproximación, que si les interesa después me escriben y les paso alguna notita o algo. Pero en definitiva vemos que el coeficiente es, la estimación puntual nos dio sensible más alta y también es estadísticamente significativa. ¿Ok? O sea, la estimación puntual pasa a ser inclusive mayor ahora que logramos contener esa fuente de endogeneidad. Es una conclusión que casi que se parece a la de ayer. Si se acuerdan ayer, lo que teníamos era un poco más abstracto, porque en vez de instituciones teníamos un indicador de instituciones. Y lo que teníamos era un efecto importante, fuerte y estable en las instituciones sobre el desarrollo, y después encontramos
Bueno, mirá, y si me decís que esto de acá es endógeno, aparte, cuando utilizo una metodología de variables instrumentales, ¿qué va a pasar? Bueno, esto sigue siendo, bueno, fíjate que es robusto esto, entonces esto sigue siendo estadísticamente significativo, sigue siendo relevante, aparte de la estimación puntual medio mayor. Lo siguiente que me gustaría hacer acá es incluir más controles para ver qué pasa. Sebas, ¿Ok? una pregunta. Dale. El código que tiraste para las dos etapas, cuando vos pones first, automáticamente te tira las dos etapas, ¿no? No es que después tenés que hacer la segunda etapa. Inclusive si yo no pusiera first, mira, a ver acá me está tapando la camarita. Vamos a hacer así. Y aquí. Cuando vos le decís first, es una opción de impresión, digamos. No sé cómo se dice en Stata, pero yo ahora lo voy a hacer. Fíjate, no le puse first. Bueno, me tira las notificaciones estas de por qué me omite algunas variables. Y lo que vas a ver es, mira, acá tengo el resultado de la regresión de la segunda etapa. Cuando yo le digo first es, che, aparte, imprimime los resultados de la primera etapa. ¿Por qué? Porque me interesan. ¿Ok? Entonces, fíjate acá, 0891155, y acá el resultado es el mismo, 0891115. ¿Cuál es la única diferencia? Que acá yo tiré el código, de una me tiro el resultado de la segunda etapa, en esta otra, me voy para arriba, me voy para arriba, me voy para arriba, me sigo yendo para arriba. Acá yo le pedí, le dije first al final. Entonces, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, mira, ¿te interesa ver la primera etapa? Te muestro los resultados de la primera etapa y recién después te imprimo la segunda etapa. Es simplemente te lo escondo o no te lo escondo. Capaz que vos, por el motivo que sea, ya sabés que la primera etapa es significativa, no te interesa ver esos resultados, lo que sea. Yo ahora estaba en una clase, quería que viéramos un poco el tema de los coeficientes, pero tranquilamente le podrías no haber puesto first y chau, y listo. No hay problema. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Y después que la educación haya sido mayor, una vez que usaste las variables instrumentales, significa que ahora la educación explica más porcentaje del salario, digamos. Más que explicar una mayor proporción, o sea, me suena que sí, pero me parece medio difícil ponerlo en esos términos. Yo me sentiría un poco más cómodo diciendo el impacto que tiene la educación, o sea, el retorno a la educación es inclusive mayor. ¿Ok? Si solamente incorporo la parte exógena. O sea, este es el verdadero efecto de aleatoriamente agarrar a una persona, o sea, el verdadero efecto esperado, no es el efecto exacto. Es el verdadero efecto esperado de agarrar aleatoriamente a alguien y meterle un shock de un año de educación. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias. No, gracias a vos. El coeficiente anterior era inconsistente por el tema de la endogeneidad, ¿no? Claro, y Tenía como también ahí tiene todo. sentido que te dé más chico, porque esos te dieron todos negativos, ¿no? Los otros coeficientes. O ¿Lo decís por sea, estos de acá abajo? claro, sí, por esos. No, esto de acá en realidad lo único que me está diciendo es el ingreso esperado contra la categoría base. La categoría base acá es el año de nacimiento 30, y estos coeficientes de acá de hecho no me interesan. Lo que me está diciendo esto es, mira, si alguien nació en el año, qué sé yo, 35, su ingreso esperado es aproximadamente un 4% menor que alguien que nació en el año 30. ¿Ok? Y si nació en el año, qué sé yo, 39, un casi 6% Ah, abajo ok, del que... ok, claro. Sí, sí, no tiene nada Pero que ver con lo que estás viendo. Ok. claro, si por ejemplo yo creyera que la educación, no, a ver, pensémoslo, no es divertido esto. ¿Qué tendría que hacer yo si dijera, che, la educación no es lo mismo si la recibió alguien que nació en un año que en otro? ¿Qué podríamos incluir en el modelo? Tendrías que incluir una multiplicación de educación y el Y/B, ¿no? Claro, exactamente. Tendría que hacer, eh, no sé, acá, vamos a poner una variable que se llame borrar, que va a ser igual a... Ah, no me generé una DAMI de años, ¿no? ¿Cómo era esto? Era así, ¿no? Tab, B, borrar. Y ahora vamos a generar una variable
que sea borrar con muchas A, que va a ser igual a la educación por, no sé, haber nacido en... No, tiene que haber nacido en el año, alguna de nuestra muestra, ¿no? En el año 36, por ejemplo. Entonces acá, borrar 7, y ahí regresaríamos. Lo hago por mínimos cuadrados, ¿ok? Educ, y punto IOB, y borrar con 3A dijimos que era, ¿no? Entonces acá aparte tenemos el efecto diferencial de la educación si naciste en ese año. El promedio estimado, como súper caprichoso, ¿no? Digo, esto de acá no es que, ok, voy a sacar un paper, pero digo, si nos quisiera, si nos interesara esto, tendríamos que meter algo de ahí de a alguna interacción, ¿no? Justamente en relación con esto que también hacen los autores, que incluyen interacciones entre trimestres y años de nacimiento. ¿Está? O sea, esto era una Buenísimo. curiosidad, nomás. Vamos a borrar eso, así no nos queda sucia la base. Y bien, entonces ahora aparte lo que vamos a hacer es incluyendo otras cositas, otros controles. En la regresión de recién teníamos el ingreso en función de educación y aparte el año de nacimiento. Después estaba el tema de los instrumentos, pero eso en mi modelo original no me importa. Vos poné el instrumento que a vos se te ocurra. Si cuando naciste estaba lloviendo en Rosario, está bien, poné lo que vos quieras de instrumento. En mi modelo original era este, ¿no? El ingreso, el año de nacimiento y la educación que necesita instrumentarla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Un modelo con algunos controles más. ¿Qué voy a incluir? La edad, incorporando trimestres ahí. La edad, incorporando el cuadrado de esos trimestres, ¿no? O sea, esta típica función no lineal de la edad, porque tenemos una parte cuadrática. El año de nacimiento, ese control lo vamos a dejar. Y después, bueno, la educación que va a estar instrumentada, como ya sabemos, incorporando todo esto. Entonces, esto de acá no sé si reflexionamos alguna vez sobre esto, pero parte del output, que a mí es algo que me gusta mucho de Stata, o sea, me parece muy elegante esto, nos muestra cuál es la variable que instrumentaste, que es la educación, y nos muestra cuáles fueron los instrumentos que utilizaste, ¿no? Fíjense que figuran los de la regresión original, la edad y la edad al cuadrado. Estos de acá también ya estaban en la regresión original, lo que es el año de nacimiento, y acá metemos todos nuestros nuevos, que son los trimestres de nacimiento, y la interacción de trimestres con nacimiento y año de nacimiento. En fin, me voy a la regresión, a la primera regresión, vemos que tenemos las observaciones de hace un rato, tenemos edad y su cuadrado, después tenemos los años de nacimiento, y tenemos trimestre de nacimiento con la interacción. ¿Qué encontramos? Bueno, nuevamente, a ver, los otros instrumentos están vinculados, y esto era algo que esperábamos, ¿no? Porque si hacemos memoria, acá, ahora vamos a tener que darle vuelta, había una tendencia, ¿no? Acá en la educación. Entonces, como que el año de nacimiento pareciera ser, a ver, pareciera ser que voy a tener que hacer así. Ahí está. Vemos que pareciera ser que es una correlación que vamos a estar identificando, ¿no? Había una tendencia bastante fuerte durante la década, entonces pareciera ser que el año de nacimiento, o tu edad que está vinculado con eso, sea relevante. Después el año de nacimiento, y acá tenemos los instrumentos, que a nivel individual vemos que, a ver, el trimestre, cuando incluimos varios controles, no es significativo, y después acá vemos que, bueno, que varias pasan a ser no significativas, ¿no? Acá tenemos esta interacción, es significativa, esta de acá, todas estas no lo son, esta de acá, así que ahora en un ratito vamos a hacer un test conjunto igual. De acá, de esta primera etapa, sale nuestra educación sombrero, ¿ok? Esa que solamente está, es la variación exógena de esa educación. Entonces, eso me lo traigo a la segunda etapa, donde voy a regresar, pero voy a utilizar para regresar esa educación sombrero. Y vemos que el efecto me cayó un poquito a comparación de la regresión anterior. Si recuerdan, cuando hacíamos la regresión contra estas tres, con mínimos cuadrados ordinarios, nos daba también un poquito más bajo, nos daba más en torno a 6%. Y acá el retorno a la educación nos da 7-6%, ¿no? O sea, inclusive nos sigue dando bastante más alto que en su contracara, donde no incorporábamos el problema de la endogeneidad explícitamente. ¿Ok? De hecho, ahí podemos revisarlo acá en
la tabla 5. Creo que la próxima me voy a hacer una captura de esto. Vemos como en la contracara va creciendo ese efecto, ¿no? O sea, como las regresiones de mínimos cuadrados ordinarios, vamos a ver así, la de mínimos cuadrados ordinarios da mayor que la de, perdón, la de 2 etapas da mayor que la de mínimos cuadrados ordinarios, 2 etapas mayor que mínimos cuadrados ordinarios, y así. El único caso donde eso no sucede es en este último, que nada. Bueno. Nosotros acá, como ya discutimos un poquito, no tenemos la posibilidad de replicar esta parte de incluir las dummies de región, que serían controles interesantes para tener, pero bueno, en la base que hemos conseguido no están. Así que, bueno, primera idea, bueno, esperábamos que hubiera un sesgo en este sentido, ya habíamos discutido sobre las potenciales fuentes de esto. Y ahora que hicimos las regresiones, bueno, tuvimos una estimación puntual para el retorno a la educación y lo que encontramos es que cuando explicitamos esa parte de la endogeneidad de la educación, a través de una estrategia de identificación utilizando variables instrumentales, me acerco al celular porque está pasando un auto, lo que encontramos es que ese efecto es inclusive mayor, ¿no? O sea, estas estimaciones nos están dando entre un 7 y un 8% de retorno a la educación. Lo que no hicimos, o sea, a ver, de vuelta, hay dos supuestos. Uno que lo podemos discutir cuanto queramos, pero no lo podemos constatar empíricamente, que es que la covarianza entre el instrumento y el error es 0. Y no lo puedo constatar porque no tengo los datos del error. No, en mi Excel, en mi Stata, en mi R, en mi lo que sea, no voy a tener una columna, un vector que diga cuánto me valió el error estructural en cada caso. Entonces, ese supuesto no lo puedo testear. Ahora, lo que sí puedo hacer es fijarme si se cumple el de relevancia, que eso lo vamos a hacer a través de un test múltiple. Ignacio, ¿tienes una duda por casualidad? Bueno, me pareció. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese test de relevancia? Bueno, si tenemos un solo instrumento, le podemos hacer un test individual y listo, ¿no? Como que lo resolvemos un test T. Ahora lo que voy a hacer yo es hacer un test F donde voy a incluir todos esos instrumentos, que ahora son un montón, porque tenemos los trimestres y las interacciones de los trimestres acá adentro. Entonces, para eso lo que voy a hacer es la regresión. Acá en la línea 34 estoy haciendo la regresión de la primera etapa. La estoy haciendo así a secas, digamos, ¿no? Como cualquier regresión común. Regresé a mi variable X sobre los instrumentos. ¿Ok? A esto que está comentado, recuerden, cuando ponemos barrita, asterisco y asterisco barrita, todo lo que está ahí adentro es Stata lo ignora, ¿no? De hecho, vayamos acá arriba y fijémonos si nos la incluyó en la regresión. Si las incluye, tendría que estar la educación como función de estas interacciones y aparte de todas estas variables. Cuando me vengo acá abajo, tengo las variables y las interacciones, pero esas otras que están comentadas no están, ¿ok? Eso, es más, si se fijan, está en verdecito porque está comentado. Entonces, estos son los resultados de esa regresión, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es fijarnos si los instrumentos son relevantes. Y lo que voy a incluir acá es, fíjense, los trimestres y las interacciones de los trimestres. ¿Por qué no incluyo los años? ¿A alguien se le ocurre? O sea, los años están, pero en las interacciones. Lo que quiero decir es, la regresión, fíjense, tiene trimestres a secas, años a secas, interacciones. Y en el test yo estoy haciendo trimestres a secas, interacciones. Los años a secas no los estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque ya están en las interacciones.